pasaje muy conocido de las Escrituras. Yo sé que no es la primera vez que usted oye una predicación o una enseñanza basada en estos versos. La conversación entre el Señor Jesús y el apóstol Pedro. Amén. Le voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, porque esta versión sí hace una diferencia en el lenguaje que se usa, que usa el Señor Jesús y cómo le responde Pedro, para entender mejor la esencia de lo que está sucediendo acá. Dice: cuando terminaron de comer. Pero aquí va a ser diferente, ¿verdad? Aquí va a ser la prédica y después vamos a comer, ¿ok? Pero aquí va: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Note la respuesta. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? No se entristeció de que le preguntara 3 veces, se entristeció de que la tercera vez no le preguntara: ¿me amas? Sino la tercera vez le preguntó: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Oremos para que el Señor nos hable, nos instruya, nos edifique esta noche. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia. Tú conoces nuestra necesidad. Ayúdame a exponer tu palabra con libertad y con precisión. No confiamos, Señor, en la habilidad del hombre, sino en el poder que hay en tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo para hablarnos, para tocar nuestros corazones, para tocar nuestras vidas, Señor. Que tu palabra cause el efecto, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Permítame que me ponga más cómodo, por favor. Ya no me dio, quise imprimir, ya veo que siempre yo traigo impreso, pero no me gusta tanto usar esto acá arriba, pero a mi impresora se le acabó la tinta y se quedó a medias, entonces por eso no pude imprimirlo. Yo quiero que note, hermano, que esta es la pregunta más importante para un creyente. ¿Me amas más que estos? La pregunta más importante para todo hombre es la que le dijo el Señor Jesús: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y
¿Qué le respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note, esa es la pregunta más importante para todo hombre y mujer, porque esa pregunta define su destino eterno. Porque, como dice la Escritura, con el corazón y con la boca se confiesa. Pero una vez el hombre ya ha respondido esa pregunta, como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se convierte en un creyente, se convierte en un seguidor de Cristo, se convierte en un discípulo. Ahora, cuando se convierte, cuando ya el hombre nace de nuevo, la pregunta más importante que debe responder el creyente, el nacido de nuevo, el que ya confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es: ¿me amas más que estos? Note usted, esa es la pregunta más importante. Porque realmente la vida cristiana, hermanos, es amar a Dios, amar a Cristo. Si nos preguntaran ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser creyente? La respuesta, si usted quiere, más sencilla, más corta, sería: es amar a Dios, es amar a Cristo. Y la relación entre el creyente y Cristo es una relación de amor. Note usted, esa es la pregunta más importante que Jesús le puede hacer a un creyente. Y esto quedó en las Escrituras, no solo para que Pedro respondiera a esa pregunta, sino para que nosotros también la respondamos. Y esta noche nos vamos a poner en el lugar de Simón Pedro. Y esta noche vamos a dejar que el Señor Jesús nos pregunte, así como le preguntó allá a Simón Pedro, a nosotros, que nos pregunte y que diga ahí en lugar de Jonás, ¿cómo le decía él? Jonás, Simón, hijo de Jonás. Ahora va a decir Luis, hijo de, ¿cómo se llama su papá, hermano? Silvestre. Luis, hijo de Silvestre. ¿Me amas más que estos? Hermano Carlos, ¿cómo se llama su papá? Adán. Carlos, hijo de Adán, ¿me amas más que estos? Amén. Hermano Luisito, ¿cómo se llama su papá? Luis, hijo de José Hernández, ¿me amas más que estos? Mi padre se llama Santana. William, hijo de Santana, ¿me amas más que? Es una pregunta no solo para el apóstol Pedro, es una pregunta para todos los cristianos. ¿Me amas más que estos? Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Juan 4:7, primera Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces notemos que la pregunta va dirigida al creyente. Esta pregunta no es para el mundo, porque el mundo le aborrece, el mundo no lo ama. Esta pregunta es para los creyentes, para sus seguidores, para sus discípulos. ¿Me amas más que esto? El mundo no le puede amar. Mire, Juan 7:7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esa pregunta, le repito,
es la pregunta más importante que Jesús le puede hacer a usted y que Jesús me puede hacer a mí. Porque de nuestro nivel de amor, de eso depende cómo está nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo. Ahora note la pregunta, no dice ¿cuánto me amas? ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Me amas? Ajá. No, la pregunta no es solo la pregunta no es solo me amas. ¿Cómo es la pregunta? ¿No tiene ahí su Biblia? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo es la pregunta completa? ¿Me amas más? Note usted que no le preguntó ¿me amas?, sino le preguntó ¿me amas más que a estos? Es decir, realmente le estaba diciendo Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿cuánto me amas? Por eso es que él no le pregunta ¿me amas?, sino ¿me amas más que estos? Simón Pedro. O sea, la pregunta para el creyente no es si amamos a Jesús, si amamos a Dios. La pregunta es ¿cuánto le amamos? Amén. Note usted primero, la pregunta no es ¿me amas? La pregunta realmente es ¿cuánto me amas? Cuando usted está, bueno, somos aquí cristianos, ¿verdad? Nacidos de nuevo. La pregunta que su esposa realmente le tiene que hacer no es ¿me amas? Usted está con ella, eso es prueba de que por lo menos la quiere un cachito. 10, 20, 30 años de matrimonio demuestra que hay un afecto y que hay un amor. Amén. La pregunta sería, hermana, a las hermanas les gusta más preguntarle a uno, ¿de verdad me quieres? ¿Verdad? ¿Me amas? No, la pregunta correcta que usted le tiene que hacer a su esposo es ¿cuánto me amas? Porque dentro de todas, imagínense, él la escogió a usted. Dentro de todas usted fue la más bella, la flor más hermosa del jardín que él escogió. Entonces la pregunta no es ¿me amas? ¿Me amas, mi amor? No. ¿Cuánto me amas? Pregúntele usted y a ver qué le responde. Entonces, recuérdense que la pregunta tiene que ver con la medida de amor. La pregunta tiene que ver con el nivel de amor. ¿Cuánto me amas? Notemos también que el Señor no le preguntó a Pedro, ¿cuánto me sirves? Pedro, ¿cuánto conocimiento bíblico tienes de mí? Que no es malo servir y no es malo el conocimiento bíblico. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia? Aunque es bueno venir todas las veces que podamos a la iglesia. Pero no le preguntó el Señor eso. Porque la base de nuestra relación con Cristo debe ser el amor. Y del amor fluye el servicio, la fidelidad, la obediencia, el sacrificio. De ahí fluye todo lo demás. Porque podríamos venir todos los días a la iglesia. Eso no es pretexto para que no viene. Ya vieron que no es necesario. No. Podríamos venir todos los días a la iglesia. Podríamos servir. Podríamos ir a un instituto bíblico, hermano, y sacar un doctorado en teología, que no tiene nada de malo. Si yo pudiera, lo haría. Y de verdad muchos predicadores necesitan corregir su teología y les caería bien ir a un seminario teológico. Pero no le pregunta al Señor eso. No le preguntó, Pedro, ¿has aprendido más que estos? Y la verdad que Pedro sí tuvo experiencias. El Señor le dio experiencias que los otros no tuvieron. Ya hemos platicado de eso, ¿verdad? Que del grupo de 12 agarraba 3 para ciertas experiencias especiales. Pero no le pregunta eso a Pedro. La pregunta es, Pedro, no solo me amas, ¿cuánto me amas? Usted sabe, hermano,
la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Dice el Señor Jesús en el capítulo 2 de Apocalipsis, mire cómo era esta iglesia. Usted ya lo ha oído, yo lo sé, pero déjeme recordarle. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Una buena iglesia. Trabajaba arduamente. Era paciente. O sea, esa palabra también se puede decir de aguante. Una iglesia de aguante, ¿verdad? Sé que no soportas a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que tenía buena doctrina, tenía conocimiento. Discernía quién era de Dios. ¿Qué sigue? No soportas a los malvados, has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Y no solo ahí, trabajaba arduamente, tenía paciencia, tenía conocimiento bíblico, tenía buena teología, eran ortodoxos. Y por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. ¿Qué iglesia, verdad? Trabaja, una iglesia trabajadora, una iglesia que está dispuesta a sufrir, una iglesia que soporta, una iglesia que aguanta, una iglesia con buena teología. Igual que nosotros. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. O sea, hermanos, que podemos tener una buena teología, podemos tener conocimiento de Dios, podemos tener doctrina y haber dejado nuestro primer amor. Podemos incluso trabajar arduamente en la obra de Dios, pero no estar en nuestro primer amor. Incluso sufrir en una iglesia, ahí lo leemos, que sufría, pero no estaba en su primer amor. No pasa, hermano, cuando el varón está enamorándola a ella, que le abre la puerta del carro. Es bien amable, bien caballeroso, se le cae algo a ella y él, no te preocupes, y luego lo recoge, ¿verdad? Pero pasan los años, pasa el tiempo y se ha perdido el primer amor. Apúrate porque ya es tarde, si no te quedas. Antes qué paciencia, ¿verdad? Para que ella se pusiera bonita, la esperaba a él. Ay, discúlpame, ya voy a comprar. No te preocupes, no te tardaste nada. Ahora, ¿verdad? Es más, hermano, mire, 1 Corintios 13, los primeros versículos. Ahorita se va a recordar usted. Está haciendo una suposición acá y lo está poniendo en lenguaje así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, si yo hablase todas las lenguas que hay en la tierra y en el cielo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Estoy tomando el tiempo. Lo vamos a partir en dos el mensaje, ¿ok? Vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiene. O sea, es molesto. Y si tuviese profecía, o sea, algún don espiritual, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ¿habrá alguien que entienda todos los misterios y toda la ciencia? No lo hay, pero el apóstol está haciendo una suposición. Aún así, si hubiera alguien que tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, ¿habrá alguien que tenga toda la fe? No. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
nada soy. Y el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, dispuesto al sufrimiento, dispuesto al martirio, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, hermano, que si trabajamos en la obra de Dios, pero si hemos perdido la base del amor, estamos como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que dejó su primer amor. Entonces, aquí a estas alturas se da cuenta por qué esta es la pregunta más importante que el cristiano tiene que responder: ¿cuánto me amas? Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En otras palabras, ¿cuánto me amas? O sea, el amor es esa planta, y sus frutos deben ser, desde esta perspectiva, el servicio, el sacrificio, la obediencia, el evangelismo, el dar al necesitado. Es más, hermano, si recordamos, muchos de nosotros, nuestro primer amor en Dios, y cuando empezamos a ir a la iglesia y tuvimos esa experiencia, y estaba fresca esa experiencia en nosotros, ¿cómo veníamos a la iglesia? Bien contentos, con ganas, con deseo de ir a la iglesia. No hallábamos la hora de que empezara, que se llegara el día de culto, de servicio, porque queríamos estar ahí, porque estábamos en nuestro primer amor, hermanos. Y después, ¿verdad? Hermano, por teléfono: hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, le extrañamos, ya no lo hemos visto en la iglesia. Sí, es que mucho trabajo, o cualquier otro pretexto. ¿Por qué? Porque se perdió la pasión con Cristo. Se perdió ese primer amor, ese deseo. Imagínense, hermano, que si a uno le pasara eso con su pareja: ya tengo que regresar a la casa, ¿verdad? Y pidiéndole favor al jefe: ¿no tiene algo ahí que me póngase para quedarme más tiempo aquí? Tal vez cuando llegue voy a llegar tarde porque ya está dormido o ya está dormida. Pero recién casado, ¿a qué horas suena el reloj para salir del trabajo? Era una urgencia llegar a la casa, ¿verdad? Ahora, ¿se recuerda usted que yo le he dicho que cuando Dios o cuando el Señor Jesús hace una pregunta, no es porque necesite información? Él sabía cómo estaba el corazón de Pedro, ¿sí o no? Él sabía cómo estaba el corazón de Pedro. Pero le hace la pregunta a Pedro, y hoy a usted y a mí, para que evaluemos nosotros cómo está nuestro amor. Y siendo fin de año y principio de año, yo creo que es una buena ocasión para que seamos sinceros y evaluemos nuestro nivel de amor para con Cristo y para con Dios. Yo, hermano, no sé cómo le fue a usted este año. Pero en primer lugar, agradecidos, ¿verdad? Porque llegamos al final y comenzamos un nuevo año con la ayuda del Señor. Pero yo no sé cómo le fue a usted en el año, a cuántas victorias tuvo, cuántos fracasos tuvo usted. Yo le soy honesto, yo haciendo una evaluación, meditando en esta palabra, y fracasé en muchas cosas, fallé en muchas cosas, siendo honesto.
¿En qué momento el Señor Jesús le está haciendo esta pregunta? ¿En qué momento de la vida de Pedro le hace esta pregunta? ¿Qué acontecimiento, qué acababa de pasar en la vida de Pedro? Hermano, un fracaso rotundo. Pedro se sentía avergonzado, se sentía fracasado. Es más, en esta pasaje de la Escritura, el Señor Jesús los fue a buscar porque ya habían tirado la toalla, no de creer en Cristo, sino en cuanto al ministerio. Pedro se sentía un fracasado y un descalificado para el ministerio del apostolado. Y es después de unos días de ese fracaso total, de ese trago amargo. Hermano, ¿no ha sentido usted a veces avergonzado de algo que usted ha hecho, que sabe que estuvo mal? ¿O solo a mí me ha pasado? Que uno se siente mal. No solo con la persona, quizás que uno le falló, pero hasta con uno mismo y con Dios. Uno siente, Dios mío, quiero que lo traiga la tierra a uno. Y dice uno, yo pensé que no iba a ser capaz de tal cosa. Así estaba Pedro. Él pensó que nunca iba a negar al Señor Jesús. Hermano, pero un fracaso total. Pero ¿sabe que a veces se aprende más de los fracasos? Porque cuando todo sale bien, yo no sé si usted es de esas personas que todo le sale bien, ¿verdad? Tal vez vive en la luna, ¿verdad? Pero hermano, cuando el hombre está éxito tras éxito, está muy cerca de caer. Si usted mira a los hombres de la Biblia cuando tropezaron, hermano, por ejemplo, un David estaba en la cima del éxito. Cuando tiene una caída terrible. Y lo que, claro, Pedro había aprendido muchísimo durante esos 3 años y medio, entrenado personalmente por el Dios hecho carne, imagínese usted, oyendo sus palabras, viendo sus hechos durante 3 años y medio. ¿Qué tipo de equipamiento, verdad? Había aprendido muchísimo, claro que sí. Había avanzado muchísimo en su vida espiritual. Pero también en su fracaso, él aprendió muchísimo. Hermano, cuando el cristiano falla rotundamente, cuando los planes no nos salieron como queríamos, cuando descubrimos que hay áreas en nuestras vidas que tenemos que trabajar y pensábamos que no estaban ahí y se manifestaron, o pensamos que ya lo habíamos superado y otra vez se vuelven a manifestar en nosotros. A veces viene la tentación y dice, sí creo, sigo creyendo en el Señor, pero ya no quiero saber más de iglesia. Ya no quiero saber más de ministerio, ya no quiero saber más de servicio. Creo en Dios, soy salvo, sé que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, pero nos decepcionamos a veces, hermanos, de uno mismo, de los hermanos, de la iglesia, del pastor, nos decepcionamos de todo. Así estaba Pedro, decepcionado de todo, menos de Cristo. Estaba decepcionado de él mismo. Y en esa situación, en esa circunstancia dice, bueno, la regué, hice mal, mejor me voy a hacer lo que puedo hacer. ¿Y qué era lo que sabía él hacer? Voy a hacer lo que a pescar peces. ¿Y qué lo había mandado? ¿A qué lo había llamado Cristo? Pero él dice, no, ya no, fracasé, me voy a regresar. Soy bien pila, soy bien buzo caperuzo para la pesca, me voy. Y como era líder, se van otros 7 con él. Todos dijeron, ya no, se terminó para nosotros. En realidad todos le habían fallado, en realidad todos le habían negado, en realidad todos le habían dejado en el momento de la verdad. No solo Pedro. Pedro, lo que pasa con el perdón de Pedro, que era muy bocón. Y por eso lo negó 3 veces. Y Jesús viene y los va a buscar cuando ellos ya habían renunciado, ellos mismos se habían descalificado, y los va a buscar el Señor. ¿Se recuerda usted que están pescando? ¿Y qué pescaron esa noche? Nada. No pescaron nada.
Imagínense a Pedro, hasta ya ni sé pescar, diría. Hasta se me olvidó pescar. Negué a Cristo, hice lo peor que pude hacer. Según yo era abuso para pescar y ahora ni puedo pescar, hasta se me olvidó pescar. Y toda la noche, hermano, todavía más frustrado, más enojado consigo mismo. Me estoy tomando el tiempo para no pasar. Okay. Y después, desde la piedrica, los hermanos, y desde allá un personaje en la orilla, a lo lejos, les dice que, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y meros molestos. Ahí pensé que venía a dar un dulce el hermano para mi garganta. Ahí está arriba el... Hijitos, ¿tienen algo de comer? Después que lo habían negado, después que lo habían dejado, Él les dijo que se fueran a Galilea, que ahí los iban a encontrar. Lo habían desobedecido, habían renunciado al ministerio. Él los va a buscar. Y desde la orilla le dije, hijitos, ¿tienen algo de comer? Mire, con el amor con que va el Señor Jesús. Le respondieron, yo me imagino que enojados, hermano. Disculpen la palabra, bravos, molestos, frustrados, porque no sabían que era Jesús. ¿Qué le respondieron? No. Ni para nosotros tenemos. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Ahora, ¿se recuerda usted que cuando es el primer encuentro entre Jesús y Pedro, qué sucedió? Una pesca milagrosa. Con el mismo milagro con que llamó a Pedro la primera vez, lo está volviendo, lo está restaurando y lo está volviendo a introducir al ministerio. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Imagínense que tuviéramos un Dios que al fracasar nos desecha, no estaríamos ninguno de nosotros acá. Por eso le digo, hermano, yo no sé cómo le fue este año. Si usted puede decir, este año fue muy exitoso para mí. Pero creo que la mayoría aquí podemos contar algunas victorias, pero también podemos contar fracasos en nuestras vidas. Y Dios es tan sabio, tan poderoso, que hasta nuestros fracasos usa para darnos grandes lecciones. Le decía yo puedo, no le voy a decir en qué, pero yo le digo que no tuve un fracaso este año, tuve varios fracasos. Y digo yo, bueno, este año, Señor, ayúdame a aprender de esos fracasos rotundos que a veces tenemos como creyentes. Sigamos, pues, nos quedan 12 minutos. Vamos a partir la enseñanza, ¿ok? Decía yo entonces, hermano, que en la situación que se encontraba Pedro acá, era ya un Pedro quebrantado. Si el Señor le hace esta pregunta antes del fracaso de Pedro, Pedro no le contesta de esta manera. ¿Cómo le contestó Pedro? El Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Sabe qué le hubiera contestado Pedro antes de su fracaso? Sí, Señor, yo te amo más que estos. Porque ese era Pedro. Y tú lo sabes, Señor. Mire cómo responde él a una situación antes de su fracaso. Mateo 26, 13 al 34. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, como quien dice, después de un servicio, después de un culto. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está,
heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersadas o esparcidas. 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Desde ahí les estaba diciendo que fueran a Galilea. 33. Respondiendo Pedro, porque era impulsivo, era respondón Pedro. Tenía un alto concepto de sí mismo. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, o aunque todos te nieguen, aunque todos se avergüencen de ti, por eso yo, y tal vez mirando a los otros, decía, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti, Señor. Por eso le hubiera dicho, sí, Señor, te amo más que todos estos. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se hubiera quedado callado Pedro, pero no podía quedarse callado. Él era así, era impulsivo. Pedro le dijo, imagínense, está, hermano, ¿cómo se llama cuando se está diciendo, no, Señor, estás equivocado? ¿Cómo crees, Señor? Mire, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Está contradiciendo, no te negaré. Y entonces todos los discípulos se pusieron valientes como él, ¿verdad? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos, ¿y qué es lo mismo? Lo que él dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Estaba muy seguro de sí mismo, tenía mucha confianza en sí mismo. Pero cuando a estas alturas ya es un Pedro quebrantado. Es un Pedro que está aprendiendo de su gran fracaso. Entonces acá, hermano, quiere decir que por grande que ha sido el fracaso, hay grandes lecciones que podemos aprender. Y podemos mejorar este año, no en nuestra propia fuerza, sino con la ayuda del Señor. Entonces, ya aquí pues es un Pedro, ya está más manso, más sereno, ya no le contesta impulsivamente, ya piensa, ya se conoce mejor, ya sabe cómo está su nivel de amor. Y cuando el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Él no le puede responder ni siquiera, sí, Señor, te amo, sino le responde, Señor, te quiero. No le puedo responder, te amo. Pero es una respuesta humilde y es una respuesta sincera. Y yo no sé, hermano, si usted puede decirle, si usted evalúa su año y usted puede decirle al Señor, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? Y usted le puede responder, sí, te amo, Señor. Yo no sé si usted le puede responder así. Qué bueno si usted le puede responder así, lo felicito. Y no tiene nada de malo si usted le puede responder, si realmente le puede responder así. Pero le voy a ser yo sincero. Yo le tengo que responder al Señor esta noche, igual que Pedro. Te quiero, Señor. Porque reconozco mi nivel de amor. Que aún me hace falta muchísimo, muchísimo. Y que las situaciones de este año, los fracasos de este año, hermano, nos hagan aprender para que crezcamos más y más y más en amor, para que un día le podamos responder a Él, sí, Señor, te amo. Te amo. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a dejar ahí y vamos a continuar. Y ahí en su lugar. Esta es una buena
una noche para reflexionar, una noche para tener una plática, un diálogo sincero con el Señor Jesús. Y decirle, Señor, Pedro al decirle, no le contestó te amo, le contestó te quiero. Y al responderle esto, le estaba diciendo, mi amor es imperfecto, mi amor es aún muy corto por ti. Te fallé, fracasé, no he vivido la vida que realmente quise vivir para ti este año, Señor. Fallé en muchas cosas. Me faltó oración. Me faltó más lectura bíblica. Y muchas veces me cansé en el servicio, en el servir a los demás, en dar a los demás, porque perdí mi primer amor. Y olvidé, Señor. Muchas veces olvidé que la base de la comunión contigo es el amor. Y que la pregunta más importante que debemos responderte como creyentes es cuánto te amamos. Perdóname, Señor, y ayúdame este año a aprender de mis fracasos. Así como restauraste a Pedro, restáurame, Señor, para que yo vuelva a mi primer amor, para que haga las obras del principio, para que vuelva a haber pasión en mi corazón por ti, como un fuego. Yo sé que hay oportunidad y hay esperanza porque la hubo para Pedro. Gracias porque no nos desechas, Señor, a pesar de nuestros grandes fracasos y grandes fallas. Gracias porque nos restauraste con amor y así nos restauras a nosotros. Él se había retirado del ministerio, quería volver a lo que sabía hacer, pero aún ahí fracasó porque le querías enseñar que tenía que depender de ti en todo. Y el que no pescara en la noche fue un milagro también. Gracias, porque aún en nuestros fracasos nos enseñas. Aún en esas situaciones que causan dolor, en nuestras limitaciones. Gracias. Eres un maestro, Señor, tan excelente que usas todo momento y toda circunstancia para enseñarnos. Yo queremos ser sinceros, Señor, delante de ti y responderte con sinceridad. Y decirte, Señor, y al menos yo, como Pedro, te respondo: te quiero, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero gracias por esta noche. Gracias por lo que haces y harás en mi vida. Aleluya, sí, Señor. Para que vuelvas a encender ese fuego en mí. Aleluya. Para que este año que venga, Señor, sea un creyente, un cristiano en pasión por ti. Trabajando, haciendo, predicando, dando, pero en la base del amor. Aleluya. Cuando parece que voy a desfallecer, cuando las puertas se agotan para seguir
misericordia, misericordia pido hoy de ti. Te necesito, Señor, te necesito. Te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, sedienta estoy de ti. Te necesito mucho más que ayer. Una vez más, dígale, te necesito, Señor. Te necesito, Señor, te necesito. Te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, sedienta estoy de ti. Te necesito mucho más que ayer. Te necesito mucho más que ayer. Te necesito mucho más que ayer. Aleluya. Hay una alabanza que dice: prométele que serás fiel en su camino. Prométele que serás fiel hasta el final. Querido hermano, si tú le buscas a Jesucristo, recibirás de Él una rica bendición. Los que lo sepan, síganme. Tal vez vamos a cantar alabanzas diferentes, pero hermano, es lo que en este momento nosotros debemos decirle al Señor. Decía la alabanza anterior: cuando las fuerzas yo ya no puedo más, tu presencia es tan perfecta. Le hemos fallado al Señor. ¿Cuántas fallas, hermanos? Pero el Señor en su misericordia nos está dejando terminar el 2016 y empezaremos el 2017, pero empecémoslo con el pie derecho, que todo aquello que hicimos mal lo podamos hacer mejor, porque el Señor nos ha dado vida, porque por su misericordia no hemos sido consumidos, dice su palabra. Vamos a cantar esta alabanza, prométele, y después vamos a cantar ese que dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Que será fiel en su camino. Prométele que serás fiel hasta el final.
servirá.